Radio Mundial Adventista. Línea WhatsApp 311-739-5032. Las Sagradas Escrituras son la fuente principal de la sabiduría, porque son inspiradas por Dios, y su estudio riguroso nos da la certeza que sustenta nuestra fe. Te damos la bienvenida a nuestra Radio Escuela Bíblica. Toma tu Biblia, sube el volumen, oremos juntos y empecemos nuestro estudio. Bienvenidos. Carlos Alberto Polo, al aire. Toda sociedad tiene como base de conducta y sana convivencia algún tipo de código. Sin ley no existiría el orden. Desde el punto de vista bíblico, la ley es una expresión del carácter de Dios, y siendo Él eterno, su ley también tiene dicho atributo. El Decálogo es el resumen de la voluntad divina para la felicidad de sus hijos. Sin embargo, muchos se preguntan si aún siguen vigentes los 10 mandamientos. Soy Carlos Alberto Polo López y les estoy dando la bienvenida a esta Radio Escuela Bíblica en la lección número 8 de la serie titulada La Fe de Jesús. Esta lección número 8 lleva por título ¿Siguen vigentes los 10 mandamientos? Para dar respuesta a esta pregunta a la luz de las Escrituras nos acompaña Oscar Rojas. Oscar, bienvenidos a esta Radio Escuela Bíblica. Carlos, muchas gracias, querido oyente. Para mí es un placer estar aquí y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Gracias, Oscar. Y antes de ir a la primera pregunta y con el desarrollo de este tema, quiero que por favor usted conduzca en oración a la audiencia. Claro que sí, Carlos. Oremos. Amado Dios, maravilloso Padre que estás en los cielos, estamos agradecidos porque nos permites una vez más estar aquí hablando de ti, hablando de tu palabra, dirigiéndonos a cada oyente para que conozca más de ti. Pedimos el acompañamiento del Espíritu Santo para que nos dé discernimiento, nos dé sabiduría para comprender el tema que hoy vamos a llevar a cabo. En tus manos nos encomendamos, en Jesús. Amén. Amén. A esta hora, participas de la Escuela Bíblica en Radio Mundial Adventista. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032. Escuela Bíblica. Gracias, Oscar, por conducirnos en esta oración para dar inicio a este estudio de la Biblia. Ahora sí, en la lección anterior estuvimos hablando acerca de la salvación. ¿Por qué usted y yo, estimados amigos, necesitamos ser salvos? Y estuvimos a la luz de las Escrituras analizando la necesidad que el hombre tiene de ser salvo y cómo encuentra en Jesús esa salvación. Así que yo voy a plantear la primera pregunta de esta lección número 8. ¿Cómo somos salvos los seres humanos? Carlos, la Biblia en Efesios, en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8 al 9, nos dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. La Biblia dice que los 10 mandamientos no nos salvan. Dice Gálatas 3:11, y que por la ley nadie se justifica ante Dios es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Sin embargo, para Pablo la ley está íntimamente relacionada con la gracia. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia. Si no hubiese ley, no habría pecado, y si no existiera el pecado, la gracia sería innecesaria. Además, si la ley es la medida en el juicio final, si somos juzgados bajo este estándar, el estándar de la ley, pues esta no puede ser abolida, tiene que estar vigente.
Entonces, solo es posible entender el tema de la ley a la luz de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley, dice Romanos 3:31. Y esto que usted menciona, Oscar, es importante destacarlo porque encontramos a diferentes personas sinceras en sus creencias que dicen que es que ya la ley está abolida, anulada, porque nosotros nos salvamos es por fe, tal cual lo dice el versículo que citaste. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Pero me llama la atención que el apóstol en este último texto que usted cita, Oscar, de Romanos capítulo 3, versículo 31, el apóstol dice, por la fe invalidamos la ley, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley. ¿Por qué dice el apóstol que confirmamos la fe? Y aquí para responder esa pregunta vale la siguiente pregunta también. ¿Cuál es, Oscar, el propósito de la ley de Dios? Vamos a nuestras Biblias. En la carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 7. El apóstol Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿La ley es pecado? De ninguna manera. Pero yo conocí el pecado sino por la ley. Y tampoco conocería la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Es una de las funciones de la ley, es la educativa. ¿Cierto? Originalmente fue dada para vida, pero después sirvió para dar a conocer el pecado. La ley nos muestra el pecado y conduce a Jesús como la solución para este problema del mal. Santiago compara a la ley con un espejo. Dice, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, ese es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Él se considera a sí mismo y se va, y pronto olvida cómo era. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Santiago 1, 22 al 25. Entonces, al igual que un espejo, la ley revela lo que somos, ¿cierto? Un espejo no puede limpiarnos, un espejo no puede quitar la suciedad que hay en nosotros, únicamente refleja esa condición real. Lo mismo sucede con la ley no nos salva, la ley nos muestra nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, la ley, como les decía, la ley muestra esa condición de nosotros, los seres humanos, y nos conduce realmente a Cristo. En otras palabras, Oscar y estimados amigos, la función de la ley es la de un espejo, por ejemplo, como lo has mencionado. La función de la ley es revelar mi pecaminosidad. Y esto es muy importante, porque recuerden que para yo ser salvo debo reconocer y confesar mis pecados. Y entonces antes de yo llegar allá, sin duda alguna debo aceptar la ley de Dios. Hay otra pregunta. Ya entendemos el propósito de la ley, revelar mi pecaminosidad. ¿Cuál es la naturaleza de la ley? Sigamos allí en la carta a los Romanos, en el capítulo 7, allí. Ahora vamos al versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es espiritual y una expresión de la naturaleza divina porque viene de un Dios espiritual. Su fundamento es el amor porque Dios es amor, como lo dice primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La ley no solo es la revelación de la voluntad y la gracia divina, sino también es la revelación de su santidad. En Levítico 19:2 dice, Él llama a su pueblo a una vida de santidad porque Él mismo es santo. La ley presenta ese carácter de Dios, esa justicia y perfección, esa bondad y esa verdad. Por eso el apóstol Pablo en Romanos 7:2 enseña, ¿no? Como lo acabamos de leer, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Entonces cualquier violación de dicha norma implica una separación de Dios. Incluso fue lo que sucedió con Adán. Violó
la ley y hubo separación. Claro. Y es lo que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Entonces, transgredir esta norma significa que estamos en rebelión, en apostasía contra Dios y por lo tal, ¿cierto?, a muerte. Entonces, lo que usted me está queriendo decir, Oscar, es que la naturaleza de la ley es, así como Dios, la santidad. Es una ley santa, una ley pura, una ley que promueve la vida, que promueve el respeto por el bien ajeno, que promueve el respeto por Dios mismo. ¿En qué sentido la ley se convierte en una guía para la vida del ser humano? Nos vamos ahora para Gálatas. Gálatas, el capítulo 3, el versículo 24. De manera que la ley ha sido nuestro guía para llevarnos a Cristo, a fin de que fuéramos justificados por la fe. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿En qué sentido es la ley nuestra guía? En el sentido de mostrarnos ese carácter de Dios. Apunta hacia el Señor. Y es como ese semáforo que nos indica cuándo podemos avanzar o cuándo parar. Revela la realidad humana y genera ese deseo de buscar a Jesús. Nadie iría a Jesús si no sintiese esa necesidad. Así como nadie tomaría un medicamento si no se siente enfermo. El termómetro indica cuando una persona tiene su temperatura elevada, su temperatura corporal, cuando está con fiebre. Y la ley pues revela al ser humano esa condición pecaminosa. Me llama la atención que la ley, de acuerdo con Gálatas 3:24, que es el texto que nos citas, Oscar, nos dice que la ley es nuestra guía para llevarnos a Cristo. Jesús dijo, nadie va al Padre sino por mí. Creo que podríamos añadir, y nadie viene a mí sino por la ley. Qué importante esto, porque entonces cualquier persona que quiera acercarse a Jesús debe hacerlo a través de la ley, que es la guía para llevarnos a Él. ¿A fin de qué? A fin de que seamos justificados por medio de la fe. Y aquí es importante destacar, la ley no me salva, pero sí me lleva hacia el ser que es mi Salvador. Como dicen por ahí, ¿no? La ley no me salva, pero sí me juzga. Sí me condena. Claro. Entonces, hay que tener en cuenta ello. Y eso es importante, Oscar, porque cuando yo me doy cuenta que la ley no me salva, sino que me condena, entonces yo por la ley voy a buscar a quien me salve. Y ahí me lleva hacia Cristo. Entonces ahí se cumple eso que dice este texto que acabamos de citar, de que es nuestra guía para llevarnos a Cristo. No tanto por miedo, sino por amor a lo que Él ha hecho por nosotros. Hay una pregunta basada en algunos comentarios de cristianos sinceros que suelen decir que es que la ley de los 10 mandamientos fue dada solo para los judíos. Pero yo quisiera preguntarle, Oscar, ¿es así? ¿La ley fue dada a los judíos o ya existía antes incluso que los judíos existieran? Vamos al primer libro de la Biblia, Génesis. Génesis capítulo 4, versículo 8. Caín dijo a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. El hecho de que Caín negara este crimen revela que había quebrantado un principio. Si no hubiera existido, habido ley, no habría existido el pecado, porque el pecado es infracción a la ley, como lo dice en 1 Juan 3:4. Claro. Y aunque los 10 mandamientos no aparecen como tal en el libro de Génesis con estas mismas palabras de Éxodo 20 o de Levítico 5, sí podemos observar muy claro estos mismos principios. Las instrucciones expresadas por Jacob a su familia en cuanto a la preparación para adorar a Dios en Betel, por ejemplo, son evidencias de una comprensión de los 2 primeros mandamientos del Decálogo, ¿cierto? Sí. Jacob los instó: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel y haré allí el altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. Esto lo podemos encontrar en Génesis 35, 2 al 3. El cuarto mandamiento que recuerda la santidad del sábado se puede ver en las palabras de Moisés al pueblo de Israel. En Éxodo 16, 23. Mañana es sábado, el día de reposo consagrado a Jehová. Lo que tengáis que cocer, cocedlo hoy. Y lo que tengáis que cocinar, cocinadlo.
y todo lo que os sobre, guardadlo para mañana. El séptimo mandamiento, por ejemplo, en Génesis 39:9, no cometerás adulterio. Se observa allí en la actitud de José hacia las insinuaciones que le hacía la mujer de Potifar. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Lo mismo podemos verlo en otros mandamientos. En el caso de los otros mandamientos, lo podemos ver en Génesis 2:2-3, Génesis 18:19, Génesis 44:8, Génesis 27:12, Génesis 12, del 13 al 20. Entonces, la misma Biblia nos da respuesta a esta pregunta. ¿Existía la ley antes del Sinaí? Claro que sí. O sea que la respuesta es sí, ya la ley existía antes del monte Sinaí, que según el relato bíblico de Éxodo 20, fue cuando Dios escribió con su dedo en tablas de piedra la ley de los 10 mandamientos. Es correcto, y si vamos al contexto de aquella época, podemos ver que incluso la escritura como tal, los conocimientos eran impartidos voz a voz, ¿cierto? Como aún estaban muy... había pasado poco tiempo de la caída del ser humano, sus mentes eran brillantes y guardaban al pie de la letra todo lo que se les enseñaba. Claro. Pero ya al ver que el pueblo empezaba a olvidarlo, al estar permeado también por el pecado, fue donde Dios decide plasmarlo en las piedras, en las tablas de piedra, como lo hizo allí en el Sinaí, para que no fuese olvidado por el ser humano. Pero de que ya estaban estos mandatos, claro que sí, ya existían. Y fueron escritos en tablas de piedra para significar que eran perdurables, eran eternos, no pasajeros. Bien, me queda claro entonces, Oscar, que los 10 mandamientos ya existían desde antes de la llegada del pueblo de Israel al monte Sinaí, cuando Dios los entregó en Éxodo 20. Pero algunos también sugieren la idea de que Jesús, cuando vino y murió en la cruz del Calvario, clavó también, utilizan esos términos, clavó los 10 mandamientos para significar que Jesús abolió o anuló ya la ley de los 10 mandamientos de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio capítulo 5. ¿Es esto así? Mateo nos escribe en el capítulo 5, versículo 17, no penséis que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido a abolir, sino a cumplir. Y la ley incluye los 5 libros de Moisés, ¿cierto? En la clasificación que vemos en los libros está la ley y los profetas, que son los primeros. Lo que hablaba como tal se refería al Antiguo Testamento. Claro, porque era la única palabra de Dios que existía hasta ese momento. Es correcto. Entonces ya cuando comprendemos esto, cuando dice, no he venido a abolir la ley o a los profetas, él quiere decir que no ha venido a abolir la palabra. No ni el Antiguo Testamento. Ni el Antiguo Testamento, es correcto. Porque es que también, Oscar, encontramos hoy día a un grupo de personas que dicen que no leen ni estudian el Antiguo Testamento porque eso ya es pasado, porque eso quedó clavado en la cruz. Pero buena análisis el que haces. Por la palabra de Dios que existía en el momento en que Jesús estuvo aquí era lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Sí, es correcto. Entonces, muchos dicen, no, el Nuevo Testamento es el que está vigente porque es el nuevo pacto. Cuando vamos y miramos toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, sí, nos habla de Cristo, nos habla de ese plan de salvación, nos habla de cómo podemos llegar hacia Él. Entonces, decir de que Cristo abolió los 10 mandamientos en la cruz realmente sería mentir, ¿cierto? Jesús no vino nunca a reemplazarlos, Él vino fue por el contrario, a darles cumplimiento y nos lo demostró, Él nos dejó el mejor ejemplo de cómo incluso se deben cumplir todos estos mandamientos, de cómo el pueblo de Israel y los fariseos, los escribas y los saduceos estaban equivocados incluso en la manera de guardarlos. Claro, ¿cierto? Porque se volvieron extremistas. Es correcto. Entonces, ¿qué es lo que realmente, digámoslo así, quedó abolido? Está la ley moral, que es la ley de Dios, los 10 mandamientos, y está lo que es conocido como la ley de Moisés, ¿cierto? Sí. La ley de Moisés, que eran leyes ceremoniales y en lo cual se había convertido en una carga. Y también habían leyes de salud y otra serie de leyes civiles, podríamos llamar. Es correcto. Si no me equivoco y me corriges, es lo que conocemos como el Talmud. Sí. En el pueblo hebreo, que tiene más de 9.930 páginas. Entonces, todo esto se había convertido era en una carga.
pero los 10 mandamientos no fueron abolidos. Por el contrario, como cuando los fariseos le acusaron a Cristo por trabajar en el día sábado, por sanar enfermos, dijo, no, pero es que esta no es la manera de como ustedes creen que se está guardando. Es por el contrario, hacer el bien a mi prójimo. Sí. Y ese fue el mejor ejemplo que Cristo dio. Allí es donde también entonces no debemos entrar a confundir las cosas. No, que es que Cristo trabajó en el día sábado. Sí, trabajó para la obra de su Padre, para la obra de Dios, no para un beneficio propio, que es lo que debemos tener en cuenta. Y eso es fundamental tenerlo en cuenta porque recordamos que, por ejemplo, el sábado, de acuerdo con la Biblia, hablando del sábado, que es uno de los mandamientos, debe ser una delicia, agradable. Y estas personas, los fariseos y todos estos grupos religiosos que habían cuando Jesús vino, lo habían convertido al sábado en una carga pesada de llevar. Entonces ya alguien no anhelaba que el sábado llegara porque sabía que en lugar de disfrutar en presencia de Dios, lo que iba a hacer era sufrir, padecer. Es correcto, y es lo que debemos hacer nosotros hoy día. En mi caso, para mí es de gran gozo cuando veo que el día viernes empieza a bajar el sol. Digo, oh Dios, ya viene tu día santo en el cual me voy a desprender de ese diario, de esa monotonía, de ese trabajo de la semana y voy a dedicar mi ser y completamente a ti. Voy a dedicar este día completamente a hacer tu obra. Y no solo con ello, muchos dicen incluso, bueno, pero es que es imposible cumplir la ley. Es imposible cumplirla al pie de la letra. Claro que sí, como seres humanos es imposible. Pero ahí es donde Cristo nos dio el ejemplo y nos queda como abogado incluso, ¿cierto? Por si y ahí es que llegamos a fallar. Es correcto, y ahí es donde entonces dice, somos salvos por gracia, ¿cierto? Entonces dice, Señor, yo he pecado, ¿cierto? Siento que he pecado. Voy en busca de ti, Señor, perdóname. Porque por la ley conozco que soy pecador y entiendo que he transgredido la ley, entonces me arrepiento, busco a Dios y Dios me perdona. Dios me salva. Amén. Y quiero destacar lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 18, donde Jesús asegura que de cierto os digo que antes que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es que ahí está claro. Los 10 mandamientos realmente muestran y reflejan ese carácter de Dios, ¿cierto? Y el carácter de Dios es inmutable. Entonces, ¿por qué la ley va a cambiar si el carácter de Dios no cambia? Ahí es donde está... Claro, y la ley de Dios, los 10 mandamientos son un reflejo de ese carácter de Dios. Total. Y ese carácter es un carácter de amor y justicia. No solo de amor, ni solo de justicia, de amor y justicia. Entonces, si ese carácter de Dios no cambia, entonces, ¿cómo vamos a decir que mismo Dios vino a abolir? ¿Cómo va a decir que Cristo fue el que vino a clavar allí esto en la cruz cuando él mismo está diciendo ni una jota ni una tilde serán añadidos ni quitados? Claro, en el Salmo 19, versículos 7 y 8, el salmista dice que la ley de Jehová es perfecta y el precepto de Jehová es puro. Y yo podría preguntar, ¿acaso Dios va a anular su perfección? ¿Va a anular Dios su pureza? Estoy seguro que no. Y aquí surge una pregunta adicional. ¿Cuál fue entonces, si Jesús no abolió los 10 mandamientos, la actitud de él para con estos mandamientos? Mismo Jesús lo dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan 15:10. Como lo veníamos hablando, ¿no? En los días de Cristo muchos judíos pensaban que podían salvarse guardando los mandamientos. Sí. Entonces, por eso era que se llenaban de cargas y cargas y cargas para poder, entre comillas, cumplirlos al pie de la letra. Pero habían perdido la visión correcta de la función del decálogo y habían caído en el legalismo. ¿Cierto? Como lo decíamos a la respuesta anterior, entraron fue a juzgar y tiene que ser así como nosotros decimos. Algo rígido. Pero Jesús no vino a este mundo a abolir la ley por el simple hecho de que los judíos la usaban mal. Jesús dio claras instrucciones sobre la ley a sus discípulos. Si me amáis, guardad mis mandamientos.
El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mí. Entonces, en ningún momento sugirió la abolición de su santa ley, más bien dijo, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, cuando yo realmente amo a Cristo, amo a Dios, por amor obedezco. Así como cuando yo digo, hey, yo amo a mis papás, los amo sobre todo en el mundo, pero si mi papá me dice, hey, hijo, llega a las 9 de la noche, yo digo, no, ¿por qué? Si es que yo quiero hacer lo que yo quiera, voy a llegar a las 2 de la mañana. ¿Está siendo verdadero ese amor que tengo hacia mis padres? Cuando les estoy haciendo sufrir, incumpliendo las normas que ponen. Entonces, si yo amo a Dios, guardo sus mandamientos. Qué importante. Significa que si alguien dice que ama a Dios pero no guarda sus mandamientos, la Biblia creo que lo llama como una persona mentirosa. Porque es una prueba de amor a Dios, el guardar sus mandamientos. Me llama la atención que dijiste al principio de la respuesta de esta pregunta que no guardo los mandamientos para salvarme. Entonces, ¿por qué los guardo? Los guardo, como le dije en la respuesta anterior, por amor, ¿cierto? Los guardo por amor a Dios. Y porque ya fui salvo, entonces. Es correcto. Entonces los mandamientos no es para yo salvarme. Es correcto, es la respuesta a ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz por mí y por ti. Esa es la respuesta real. Excelente, excelente. Sí, cuando papá y mamá dan un regalo a sus hijos, esperan que se porten bien. Total. No esperan que se porten mal. Entonces Dios nos da el regalo de la salvación, como mínimo espera en respuesta a esa salvación que ya nos dio, que nosotros pues retribuyamos obedeciendo sus mandamientos. Entonces valga aquí el énfasis, no guardo los mandamientos para ser salvo, sino que los guardo porque ya he sido salvo. Es correcto. Como resultado de la salvación. Una pregunta, mucha gente dice que conoce a Jesús, pero ¿hay una prueba en la Biblia que me pueda demostrar a mí que ya yo conozco a Jesús? Vámonos a 1 de Juan 2, 3 al 4. 1 de Juan, capítulo 2, versículos 3 al 4. Dice, en esto sabemos que nosotros lo conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Ahí está la respuesta que damos también ahorita, Carlos. Para Juan, conocer al Señor es una experiencia y no solamente una convicción. Se manifiesta en la obediencia a sus mandamientos. Y cuando yo tengo esa experiencia real con Dios, cuando yo he sentido esa transformación real que Dios ha hecho en mi vida, empiezo a reflejarlo, ¿cierto? ¿Y cómo lo reflejo? Comportándome de una buena manera. ¿Cómo lo reflejo? Obedeciendo lo que Dios me habla a través de su palabra, no de labios hacia afuera. Claro. Entonces, allí es donde digo, bueno, si Dios me demostró tanto su amor y me lo continúa demostrando, pues debo ser recíproco. Sí. ¿Cómo soy recíproco? Obedeciendo. No es difícil. Nosotros somos los que nos complicamos. Obedezcamos. ¿Cómo no amar a quien tanto a mí me amó? Una pregunta que es muy importante nosotros tener presente a la hora de reflexionar en estos temas sobre el obedecer a Dios y el obedecer sus mandamientos. El que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y el mundo está lleno de buenas personas, de personas bien intencionadas, de personas que viven terrenalmente hablando vidas ejemplares, que uno dice que bueno, yo quisiera ser como esa persona. Sin embargo, estas personas no viven conforme a los mandamientos de Dios. Queda faltando esa parte en ellos, porque recordemos que la Escritura describe dos grupos de personas, y los dos grupos de personas son muy buenas personas, demasiado buenas personas. Cuando en Mateo se nos dice que el día que Jesús venga, le dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, estuve desnudo, me dieron de vestir, entren al gozo de su Señor. Y le dirá a los de la izquierda, lo mismo, ustedes fueron muy buenas personas, me dieron de comer, ustedes dieron de vestir, ustedes me dieron de beber, ustedes me cuidaron, pero yo no los conozco.
Es decir, dos grupos de buenas personas, pero la diferencia estuvo en que un grupo de buenas personas estuvo con Cristo guardando sus mandamientos porque lo amaban, y el otro grupo de buenas personas pues no amaron lo suficientemente a Cristo como para demostrarlo a través de guardar sus mandamientos. Hay un mandamiento que Jesús destacó, no para anular los de Éxodo capítulo 20 y Deuteronomio 5, sino para resaltar el propósito del mandamiento. ¿Y qué tiene de novedoso ese mandamiento y cuál es ese mandamiento de Jesús? Juan 13:34. Juan 13:34 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Jesús vino a mostrarnos la dimensión de ese amor que el mundo nunca había visto. Es el amor que lo movió a dar su vida por nosotros, por la humanidad. Él no esperó una recepción positiva a este mensaje, no. Él nos amó a pesar de que nosotros no apreciamos su sacrificio. Y la Biblia dice en Romanos 5:8: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo por nosotros murió. Entonces, ese amor tan grande que Dios nos da, que Dios nos muestra, pues debemos también nosotros reflejarlo, ¿no? Ese es el mandamiento: amémonos, amen los unos a los otros como yo los he amado. Pero muchas veces decimos ser buenas personas, pero lo hacemos todo esto sin amor, sino solo con ganas de recibir algo a cambio, o solo por hacerme famoso. Pero a mí la Biblia dice que tu mano izquierda no se entere de lo que hace tu derecha. Entonces, ¿estamos haciendo las cosas realmente por amor? ¿Por amor a Cristo y por amor a mi prójimo? ¿O solo por llenar mi ego? ¿Solo por quererme sentir entre comillas bien? Entonces allí es donde, como lo acaba de decir, Dios conoce el corazón de cada persona. Ante los seres humanos podemos ser buenas, podemos ser mansos, podemos ser perfectos seres humanos, pero Dios es el único que conoce el corazón. Claro, y el mandamiento del amor no es una anulación de los 10 mandamientos, es más bien un resumen. Para aquellas personas que tal vez tienen problemas de memoria y les dificulta memorizar 10, aquí tienen un resumen. Amor a Dios, amor al prójimo, amarnos unos a otros. Ese es en síntesis el mensaje central de los 10 mandamientos. Y aunque ya lo mencionamos anteriormente, vamos a concluir esta lección, Oscar, resaltando cómo se demuestra el amor por Cristo. Como ya lo habíamos dicho, ¿no? En Sí. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y es que el ser cristiano es una experiencia real de amor, ¿cierto? Y es de ese amor con Cristo, de esa vivencia que he tenido yo con Él. Él dice: dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos mis caminos, en Proverbios 23:26. Y ambas cosas son importantes, ¿no? Primero, tu corazón, y después que tus ojos se fijen en Él, en esos caminos. Y Dios nunca acepta o nunca aceptó la obediencia sin amor, pero tampoco aceptó el amor sin obediencia. Entonces, estos dos están ligados. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre a quien me envió. Lo dice allí mismo en Juan 14, 23 al 24. Entonces, la obediencia a los mandamientos de Dios es una expresión del amor que nosotros, o que tú como creyente tienes hacia Dios. Es una expresión de ese amor de cuando tú estás transformado por esa gracia maravillosa de Cristo. Cuando por esa gracia has cambiado tu forma de ser, has cambiado tu forma de pensar, has cambiado tu forma de actuar. Cuando por esa gracia expresas ese amor hacia Dios mediante la obediencia. Querido amigo, querido oyente, ¿amas realmente a Cristo? ¿Quieres ser obediente a su palabra? ¿Quieres demostrarle en manera recíproca ese amor que Cristo ha dado sin importarle nada? ¿Quieres en este día entregar tu corazón realmente a Él y decir: Señor, yo te amo y por amor quiero obedecerte? Te invito a que inclines tu rostro allí donde estás
Vamos a orar. Precioso Dios, gracias infinitas te damos por ese amor inmenso que nos das, porque en la cruz del Calvario lo demostraste, Señor, y porque en tus 10 mandamientos vemos reflejado ese amor inmenso que tienes por nosotros. Queremos pedirte, Señor, que estés siempre a nuestro lado, fortaleciéndonos, dándonos esa valentía para poder caminar junto a ti, para poder guardar tu palabra, para poder obedecerte, pero no por temor, Señor, sino porque realmente te amamos. En tus manos quiero colocar al oyente, a ese oyente que quiere abrir su corazón a ti, oh Dios. Poses tú sobre él y seas dándole sabiduría, seas abrazándolo fuertemente y aguardándolo entre tus alas, oh Dios. En tus manos lo coloco en el nombre de Jesús. Amén. ¿Quieres inscribirte en la Escuela Bíblica de Radio Mundial Adventista? ¡Anímate! Y participa de cursos bíblicos temáticos con los que ampliarás tu conocimiento de las Escrituras. Escribe tu nombre completo, lugar de residencia y envíalos con la palabra Escuela Bíblica al 311-739-5032.